con el tratamiento de estos pacientes, pero también está claro que además interfiere con las actividades de la vida diaria. Entonces, lo que ocurre con la población es que la enfermedad, supongo, porque Michael Fox ha sido de verdad un líder en este área, sobre las consecuencias de esta enfermedad, pero lo que ocurre es que en las primeras etapas la medicación es bastante eficaz en el tratamiento de los síntomas. No hay cura, pero los síntomas se pueden tratar bastante bien, pero a lo largo del tiempo, cuando la gente desarrolla fluctuaciones, se producen cambios muy drásticos en los síntomas durante periodos de tiempo relativamente cortos. Este esquema es una representación y nos gustaría captar demostrando el intervalo entre dos ingestas de medicación, donde el paciente no tiene medicación aquí. Le llamamos el periodo off cuando no recibe medicación y el periodo on cuando recibe medicación. Y la intervención más común se basa en levodopa, carbidopa, que se llama comercialmente Cinema, que es la más utilizada. Después tenemos estos patrones de on y off de patrones cinéticos y muchas veces en medio se produce, justo en medio de este periodo, un pico y los pacientes no tienen una percepción objetiva de su estatus múltiple y entonces el temblor necesita ajustes en la ingesta de medicación y por lo tanto no lo enviamos al neurólogo y el neurólogo cuando ve a estos pacientes durante una ventana de tiempo muy corta que son sus observaciones, este intervalo entre dos ingestas de medicación es típicamente de 4 a 6 horas. Entonces el paciente le ve durante 20 minutos, con lo cual es imposible ver lo que le ocurre al paciente durante todo el episodio. Y hemos desarrollado un estudio en el cual recogemos datos a 3 niveles, realizamos evaluaciones clínicas, utilizamos una escala clínica muy comúnmente utilizada, lo que se llama escalas de puntuación de enfermedades de Parkinson unificadas en entorno de laboratorio, en entorno clínico, para demostrar que es muy necesario captar datos. Esencialmente podríamos ser predictores de estas puntuaciones y los clínicos pueden saber que pueden recibir información que en su idioma es puntuación predictora. Y es una puntuación de una puntuación, digamos, y de esta manera podemos monitorizar a la gente desde el inicio del episodio durante el periodo necesario de tiempo. Estas son las tareas que le pides a la gente que realice. Son tareas muy simples, son exámenes muy simples donde los médicos realizan observaciones cualitativas sobre si pueden coger un objeto, si pueden mover el cuerpo izquierdo, la parte izquierda del cuerpo de una forma coordinada. Esto es posible y se puede captar utilizando la tecnología sensora. Los tipos de patrones que nos interesan se demuestran en este duplex. Aquí tenemos un ejemplo de diskinesia donde en la parte izquierda vemos movimientos. En la parte izquierda de la pantalla vemos movimientos de la parte izquierda del cuerpo. Tenemos temblores antes de la ingesta de medicación y a la derecha lo que vemos son movimientos de la parte izquierda del cuerpo que son movimientos disquinéticos y se pueden mezclar y hay que ajustar la medicación de formas opuestas para afrontar estos tipos de movimientos diferentes. Si cogemos clips de grabación múltiples durante la ingesta de medicación, vemos que los movimientos disquinéticos aquí casi no existen
En la parte baja de la pantalla vemos la representación a lo largo del tiempo, donde tenemos la etapa on y off del paciente con y sin medicación, y vemos las barras que nos indican la gravedad de este síntoma disquinético, y cuanto más alta es la barra, más grave es el síntoma. Aquí vemos que no hay disquinesia, después sube, después baja, después vuelve a subir, y esto se llama, los pacientes mismos le llaman la montaña rusa. Y aquí vemos las características de los datos del acelerómetro. Y aquí tenemos pantallas del acelerómetro de la parte superior del cuerpo, y aquí es donde tenemos uno de los accesos de las posiciones del acelerómetro a la derecha y a la izquierda. En el antebrazo, estas son las salidas cuando la gente intenta realizar movimientos de rotación del antebrazo, te llama movimientos de supinación, y vemos movimientos de regularidad, vemos cambios en la amplitud de los movimientos. Es bastante obvio a partir de los datos del acelerómetro. Son enfermedades con un estado extremo y hay diferencias extremas. Y tenemos una puntuación de 4 aquí, que es el caso más grave, hasta 0, donde esencialmente tienes un patrón prácticamente normal. Y esto está captado en bradiquinesia, no en disquinesia. Disquinesia se capta abajo, en la parte baja de la pantalla, donde vemos la salida del acelerómetro de las extremidades inferiores, y vemos la pierna izquierda y derecha. Estos son datos del paciente que les acabo de mostrar en el videoclip, y pueden ver estas actividades, estos pseudo periodos de actividad asociados con estos movimientos de la parte izquierda del cuerpo que les he mostrado en la segunda vez. Y podemos realizar una extracción de características para representar de alguna manera esta información. Tenemos diferentes publicaciones en este área, y con mucho gusto les enviaré PDFs o referencias si están interesados en ello. Este problema no se puede resolver utilizando acelerómetro. Les enviaré PDAs, y podemos ver en la pantalla. Voy a pedirles que se concentre en la parte izquierda de la transparencia durante un segundo. Este punto corresponde a una muestra de datos recogidos a lo largo del tiempo. Hay diferentes colores que corresponden a diferentes intervalos de tiempo. Hemos cortado los datos cada 30 minutos, y entonces tenemos un rojo, amarillo, verde, azul. Tenemos la observación después de media hora, en verde después de una hora, etcétera, etcétera. Lo que es interesante es que cuando extraemos las características del acelerómetro y lo concentramos en un punto, pero utilizando esta técnica de cartografiado, podemos mantener las características en 2 dimensiones. Podemos mantener el ratio entre las distancias en un espacio multifuncional, que es el espacio en donde tenemos todas las características de los acelerómetros, y lo proyectamos en 2 dimensiones. Si lo proyectamos en 2 dimensiones, se mantiene la distancia. Lo que vemos en la representación es que puntos que están asociados con el mismo intervalo de tiempo se suelen agrupar, suelen tender a agruparse, y se puede identificar el patrón en el cual tenemos el cambio en la gravedad de los síntomas a lo largo del tiempo, y entonces nos movemos a lo largo de este espacio. Y lo que es más interesante todavía, si vemos lo que ocurre fuera de esta pantalla y utilizamos un mapa de color asociado con la gravedad de los síntomas en vez del momento en el que se realizaron las observaciones, vemos muy claramente grupos en estos patrones de características, y esto es lo que necesitamos captar para ver lo que hay en la parte baja de la pantalla.
qué son los cambios que se producen en la gravedad de los síntomas a lo largo del tiempo. Entonces empezamos un proyecto para utilizar esta tecnología y